Amén. Buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana. Vamos a orar. Y primero, antes de comenzar con los libros, vamos a estudiar un, un asunto de la Biblia que pertenece a la Cena del Señor, a la Santa Cena. Vamos a estudiar un poquito de eso esta mañana. Vamos a tener la Santa Cena en el culto principal. Quiero leer algunos versículos antes de esta mañana y estudiamos esto rápidamente y después entramos en nuestros libros. Vamos a abrir las Biblias primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 11. Primero a los Corintios, capítulo 11. Comenzamos con versículo 17 hasta 34. Que dice aquí, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Entonces, hace mucho tiempo yo tuve un estudio sobre la Santa Cena y sobre esos versículos también, lo que significan. Aquí vemos esos versículos que nos enseñan cómo debemos participar en la Santa Cena, ¿verdad? Y siempre como pastor yo he dicho que hay ciertas cosas que queremos hacer para hacerlo correctamente, ¿verdad? Número uno es que las personas que participan en la Santa Cena, ellos necesitan, número uno, es ser salvos, ¿verdad? Recibir al Señor como su Salvador. Eso es entre esa persona y Dios. Ellos conocen su propio corazón, y si ellos han aceptado a Jesucristo como su Salvador o no.
Y también, número 2, es que mi recomendación es que todas las personas quienes han sido salvos, que también han sido bautizados también. Y por esa razón yo le digo a todos quienes no han sido bautizados para esperar hasta que sean bautizados. Yo digo todo esto porque, como leemos aquí, como dice en versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo está diciendo a la iglesia de primero a Corintios que habían muchos enfermos o los quienes han muerto porque ellos no estaban examinándose a sí mismos. Por esa razón hay ciertos pasos que necesitamos hacer para protegerte a ustedes y también a la iglesia entera. Hay otra historia que yo quiero mencionar rápidamente y viene de Segundo de Samuel capítulo 6 en el Antiguo Testamento, versículo 1 hasta 8, Y comenzamos con versículo 1 que dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Beala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Gracias, y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amén. Terminamos de leer ahí. Algo que yo quiero enseñar de este pasaje aquí es que David no sabía tanto que él debería tener cuidado sobre las cosas santas de Dios, el arca de Dios. David no lo supo. Y un hombre se llamaba Usa, extendió su mano por si acaso que caiga la arca, ¿verdad? Eso parece que él estaba haciendo algo bueno, en sostenerlo, en ayudar. David pensó que él estaba haciendo lo correcto, pero él aprendió ese día que él pecó contra Dios por no protegerse en hacer cada cosa correctamente. Por esa razón, si yo creo que algo posiblemente puede ser malo, yo quiero quedarme al lado de más protección a nosotros. Por esa razón yo digo que yo doy pasos para decir que hay que ser, bueno, todos debemos saber que hay que ser salvo y también para ser bautizado en
en confesar nuestros pecados. Eso es el tercer paso, confesar nuestros pecados. Por todo eso, en cuidarnos a nosotros para, por si acaso, que no hagamos algo que le ofende a Dios. Y por esa razón yo quiero tener más cuidado en estas cosas, porque se llama la Santa Cena, ¿verdad? No es una cualquier cena, es la Santa Cena, es algo santo de Dios. Entonces, por esa razón debemos tener más cuidado. Yo quería explicar eso, porque para que ustedes entiendan las razones por las decisiones o los pasos que yo digo. Amén. Entonces, ya vamos a seguir con nuestro libro. Pero ¿alguien tiene preguntas sobre lo que ya hablamos? No, no hay preguntas. Ok. Amén. Esto es página 126. 126 del libro. Amén. Estamos por arriba. Ya nosotros llenamos el primer espacio, que es aplíquela fielmente. Pero no seguimos adelante. Entonces vamos a ir por abajo de eso, donde dice, por lo tanto, léala, escúchela, memorícela, medita en ella y estúdiela, pero no omita. Y la palabra que vamos a poner en el espacio es obedecerla. Obedecerla. Aplíquela fielmente. La próxima es obedecerla. No debemos olvidar, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo. La Biblia enseña no solamente ser oidores de la palabra, pero que debemos obedecer la palabra también. Es tan importante como leer, estudiar, es obedecer. La palabra de Dios transformará su vida a medida que crece el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios, la verá transformar su vida literalmente. Y vamos a leer rápidamente de Hebreos 12:2, que nosotros, a mí me encanta ese versículo porque hablan como que debemos mantener nuestros ojos en Jesucristo. Y hay una canción que canta así también. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Nosotros en cualquier momento debemos mantener nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hizo Pedro. Pedro estaba en el barco y Jesús estaba caminando por encima del agua hacia Pedro y los discípulos. Y Pedro le preguntó, Señor, déjame salir del barco para ir donde tú estás. Y él salió, comenzó a caminar por encima del agua, pero algo sucedió en cuando él comenzó a poner sus ojos en la tormenta, en vez de ir a Jesucristo. Y cuando él comenzó a mirar afuera, alrededor, donde la tormenta, comenzó a hundirse, ¿verdad? En el agua. Por esa razón, debemos mantener nuestros ojos en Jesucristo y no en las cosas alrededor de nosotros, porque el mundo puede causarnos a tener temor, a tener miedo, pero cuando yo tengo mis ojos en Cristo, yo tengo paz por dentro, yo tengo fuerza. Dice aquí, el plan de Dios para nuestra transformación consiste en que sea de adentro hacia afuera. La palabra que ponemos aquí es adentro, adentro hacia afuera. Que así como nuestras mentes son, y la palabra es renovadas por las verdades de la palabra de Dios, esas verdades impactan nuestras acciones y cambian
nuestras vidas. Tú sabes que cuando nosotros comenzamos a seguirle a Jesucristo en nuestra vida, los cambios comienzan dentro, ¿verdad? Adentro de nosotros, en nuestro corazón. Eso es donde creemos por fe. Comienza la fe, es por dentro. Entonces, nosotros comenzamos los cambios dentro de nosotros. Y eso impacta lo de afuera, ¿verdad? Impacta nuestras acciones, cambia nuestras vidas, como dice aquí. Así como el pámpano debe permanecer en la vid para dar fruto, la palabra de Dios debe implantarse en nuestro corazón para que dé fruto y cambie nuestra manera de pensar. Y la próxima palabra es pensar. Nosotros podemos controlar lo que pensamos también. Según la palabra de Dios, Dios nos dice que cuando entra un mal pensamiento, debemos quitar ese mal pensamiento, quitarlo y pensar en lo correcto, en lo bueno. Que debemos poner nuestra mente por abajo a la sujeción de Jesucristo. Debemos obedecerlo en todo nuestro cuerpo, incluyendo en nuestra mente. Y así es. Vamos a leer de Santiago 1:21. Amén, amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo sucio de nosotros, ¿y qué es lo que nosotros ponemos adentro? Lo bueno, lo que es lo bueno y que es la palabra de Dios. Si sacamos algo, hay que llenarlo con otra cosa buena, que es la palabra. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Si yo quito algo de mi vida, yo debo llenarlo con lo bueno. Porque hay un espacio ahí. Hay un espacio que necesitamos llenar con la palabra de Dios. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso está hablando sobre el Evangelio, porque el Evangelio es predicada. Es predicada a través de la palabra de Dios. Hay muchas formas en que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, pero vamos a ver estas tres en particular. Y ahora vamos a página 127. Que por arriba dice, comprender la Biblia aumenta su conocimiento de Dios. Comprender. Es importante conocer más de Dios. Y la forma en la que nosotros lo hacemos es leer, estudiar la palabra. Dice, no leemos la palabra de Dios simplemente como un libro de texto, la leemos para conocer mejor a nuestro Señor. Y cuando lo leemos, debemos pensar que cada palabra y saber que cada palabra es verdad en lo que estamos leyendo, que cada palabra ha venido de Dios y es la verdad. Vamos a leer de 2 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Como dice la palabra en Romanos, ¿cómo es que una persona puede ser salvo sin la palabra de Dios? Hay que predicar la palabra, hay que decirlo, hay que decirle a las personas. Ellos tienen que escuchar. Si ellos no lo escuchan, ellos no lo saben. Es el mismo en crecer en nuestra relación con Jesús. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón, la palabra de Dios es tan importante para conocer más de Él, conocer más de Dios, de Jesucristo. La próxima palabra, obedecer. La Biblia produce madurez cristiana. Obedecer la Biblia produce madurez cristiana. Cuando usted se convierte en un cristiano, usted es nacido de nuevo dentro de la familia de Dios
Desde ese momento Dios desea que usted se encuentre en un camino de madurez espiritual cada vez más semejante a Jesucristo. Al permitir al Espíritu Santo usar la palabra de Dios para transformar su vida, usted llegará a parecerse más a Jesús. Vamos a leer aquí de 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Vamos a parecernos más a Jesucristo, como dice aquí. Vamos a parecernos más como Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer como cristianos, es estudiar la Biblia para ser más como Él, ¿verdad? Para ser más como Dios. Seguimos aquí, que dice, el uso continuo produce discernimiento espiritual. El uso continuo produce discernimiento espiritual. Produce discernimiento espiritual a medida que continúe en la lectura, el estudio, la meditación y la obediencia a la palabra de Dios desarrollará habilidad para aplicar la palabra en determinadas situaciones de la vida y a discernir lo correcto de lo incorrecto en áreas difíciles. Y así es. Discernimiento espiritual. Para que tú sepas lo que es lo mejor, ¿verdad? Entendiendo cómo elegir lo mejor en comparación con lo que no es bueno para tu vida. Es importante tener ese discernimiento espiritual como cristiano. La Biblia también nos dice, y yo lo he mencionado antes, que si nosotros pedimos para tener sabiduría, que Dios nos da sabiduría en nuestra vida, ¿verdad? Cuando pedimos, Dios te puede dar sabiduría en tu propia vida. Y yo comencé desde pequeño, de la edad de mis hijos, para pedir a Dios por sabiduría en mi vida, porque Dios dice que eso es una promesa del Señor. Es una promesa que Él nos da en nuestra vida. Si es una promesa, ¿por qué no aprovechamos de esa promesa, verdad? Hay que aprovecharlo, porque es una promesa para ti en tu vida. Vamos a buscar de Hebreos 5, versículo 13. Hebreos 5, 13 hasta 14. ¿Sí? Amén, así es. Que nosotros cuando tenemos la palabra de Dios, es leche para nosotros, para nuestro crecimiento como bebés en nuestra vida. Comenzamos con leche, ¿verdad? Y eventualmente podemos comer la carne, dice la palabra. Es importante aprender de cada cosa en la palabra de Dios y tú puedes agregar a eso en tu vida. Tú puedes comenzar a construir por arriba de lo que tú has aprendido. Y así es. Cada vez cuando yo leo a través de mi Biblia, yo vuelvo atrás para comenzar de nuevo. Algunas personas tienen diferente forma de leer, algunas personas eligen algunos versículos del Antiguo Testamento y el mismo día ellos leen del Nuevo Testamento. A mí me gusta, yo prefiero leer, yo comienzo con Génesis y yo termino con Apocalipsis. Y yo lo leo así. Pero no importa cómo lo lees, ¿verdad? Cómo lo lees, es importante leerla. Pero cuando yo vuelvo de Apocalipsis a Génesis, yo entiendo más. Y cuando yo leo una parte, yo puedo agregar de lo que ya yo he aprendido. Y es así. Siempre estamos añadiendo, agregando a lo que hemos aprendido. Comenzamos con leche y eventualmente podemos comer la carne. Sí.
Dice aquí, recuerde que el objetivo de la lectura, el estudio y la memorización de la palabra de Dios no es el conocimiento, sino la transformación. La palabra es transformación. Dice aquí, un cristiano en crecimiento siempre será capaz de señalar la transformación reciente en su vida por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Nosotros, yo creo que hemos terminado a un buen tiempo. A un buen tiempo aquí. Porque nosotros vamos a terminar con la escuela dominical temprano. Y también vamos a comenzar con el culto principal un poquito más temprano también. Porque desde vamos a tener la Santa Cena, vamos a terminar un poquito más temprano. Sí. Sí, esta semana habrá tarea. Gracias. Esta semana habrá tarea. Por favor, no se olviden que comienza con la página 131. Termina con página 140. 140. Diga. 131, ¿verdad? 29. Ah, ok, gracias. Sí, gracias.